Hola, hola, queridos amigos y apreciados hermanos, qué gusto saludarte nuevamente en este canal. Desde este lugar quiero desearte muchas bendiciones para ti y para tu familia de parte del Señor. Hoy vamos a meditar en un nuevo estudio de la palabra de Dios correspondiente al próximo sábado. El título de esta lección es ¿Cómo estudiar la Biblia para el 2 de mayo? Como en cada estudio tenemos un versículo para memorizar y para compartir. Y se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11 y dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual la envié. De manera de introducción, quiero mencionarte lo siguiente. Imagina por un momento ese día, el día en que tuviste tu primera Biblia en tus manos. Tal vez no entendías todo lo que decía, tal vez era un solo libro nada más, pero hoy sabes que no es un libro cualquiera. Es vida, es sabiduría, es dirección, es voz de Dios hablándote directamente. Ahora viene la pregunta honesta. ¿Qué lugar ocupa hoy en tu vida? Porque no se trata de tenerla, se trata de abrirla. Y no se trata de saber que está allí, sino de permitir que transforme lo que hay en tu corazón. Muchos pensamos, no tengo tiempo, no sé dónde empezar, no entiendo todo. Pero la realidad es que la Biblia no fue dada para expertos, fue dada para personas comunes que quieren acercarse a Dios. No necesitas saberlo todo. Necesitas empezar. Piensa en esto un momento. No leas la Biblia solo para obtener información. Lee para tener un encuentro especial con Dios. Cada vez que la abres, no estás leyendo palabras antiguas. Estás escuchando la voz directa de Dios. Y algo práctico, no intentes leer mucho, intenta leer con intención. Toma un pequeño pasaje, léelo despacio, hazte 3 preguntas simples. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa para mí, para estos tiempos? ¿Y cómo lo aplico hoy? Y aquí está lo más importante. La constancia le gana la intensidad. No necesitas leer 1 hora hoy y olvidarte toda la semana. Es mejor 10 minutos diarios con un corazón dispuesto. Martín Lutero decía lo siguiente: veía la Biblia como un árbol lleno de vida, pero no basta con tocar las ramas, hay que permanecer allí, hay que regresar, hay que profundizar. Y aquí hoy haz algo diferente. No la dejes cerrada, no la dejes para después. Ábrela, aunque sea por unos minutos, y dile a Dios algo sencillo. Señor, háblame, quiero escucharte. Porque cuando la Biblia deja de ser un libro en el estante y se convierte en una guía diaria para tu vida empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Después de esta introducción, el domingo nos habla de una realidad muy práctica que todos enfrentamos: el tiempo. No es que no tengamos una Biblia, no es que no sepamos que la Biblia es importante. Todos sabemos su valor y sabemos qué lugar debería ocupar en nuestra vida diaria. Sin embargo, queridos amigos, no lo estamos haciendo. Y en esta reflexión tenemos un versículo clave que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 y menciona: Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras de Jesús no son una sugerencia, son una necesidad espiritual. Él se presenta como la vid, como la fuente de vida, y nosotros como las ramas. Una rama no puede sobrevivir por sí sola, necesita estar conectada constantemente al árbol. De la misma manera, nuestra vida espiritual depende completamente de nuestra conexión diaria con Cristo. Y aquí es donde debemos ser muy honestos con nosotros mismos. Muchas veces decimos: pastor, no tengo tiempo. Pero si analizamos bien, sí tenemos tiempo para muchas otras cosas. Tenemos tiempo para el celular, para las redes sociales, para distraernos, para jugar, para salir a descansar o a pasear. Y entonces el problema no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. Es una cuestión de decisión. ¿O estoy equivocado? Díganme en los comentarios. Y este punto es clave. La vida espiritual no se sostiene por emociones, sino más bien por decisiones. A veces no siempre vas a tener ganas de leer la Biblia.
Habrá días en los que te sentirás cansado, ocupado o simplemente sin motivación. Pero ahí es donde entra la madurez espiritual, cuando decides buscar a Dios aun cuando no lo sientes. Dedicar tiempo a la palabra cuando no tienes deseo es una de las expresiones más sinceras de amor a Dios. Es decirle: Señor, hoy no tengo ganas, pero te necesito. Hoy no lo siento, pero te elijo. Y es precisamente en esos momentos donde la relación con Dios se vuelve más profunda y también más sincera. Jesús fue claro al decir: el que permanece en Él lleva muchos frutos, y ese fruto no es superficial, es una vida transformada, un carácter transformado, una fe firme. Pero también advirtió que el que no permanece en Él se seca. Es posible que nosotros tengamos una Biblia, que conozcamos varios versículos, incluso que podamos asistir a la iglesia y aún así estar espiritualmente seco o muerto. Simplemente porque no hay una conexión diaria con Cristo a través de su palabra. Por eso no basta con leer la Biblia de manera rápida o solamente para cumplir o para tranquilizar nuestra conciencia. No, queridos. Cuando nosotros lo hacemos de corazón, nuestra vida se va transformando. Y es que Dios no está buscando minutos vacíos, está buscando momentos genuinos contigo. Y esa es la diferencia. Dios quiere pasar tiempo de calidad con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar todo esto? Muchas veces hacemos grandes promesas y decimos: este año voy a estudiar más la Biblia, voy a servir más, voy a ser diferente en lo espiritual, pero el tiempo pasa y no vemos resultados y hasta podemos frustrarnos. Sin embargo, queridos hermanos, para empezar a cambiar es necesario tomar decisiones simples y constantes, decidir apartar un tiempo diario, aunque sea corto. Es buscar un lugar tranquilo, hacer una oración sincera antes de leer la Biblia y sobre todo mantener la constancia incluso cuando no haya ganas. Ahora, quiero compartir algunos consejos que pueden funcionarte bien en tu vida espiritual. Primero, deja de poner excusas y establece prioridad. Si tienes tiempo para otras cosas, también puedes apartar un momento para Dios, porque no es falta de tiempo, es una decisión de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Segundo, comienza con un plan sencillo y que sea realista. No necesitas empezar con una hora diaria, empieza con 15, 20 o 30 minutos, pero hazlo todos los días. La constancia es más importante que la cantidad. Y número 3, define un momento y un lugar específico. Puede ser temprano en la mañana, antes de dormir, pero procura que sea un espacio sin distracciones, donde estés tranquilo, donde te puedas concentrar, donde puedas tener un tiempo de calidad con Dios. Cuarto, ora antes de leer. Pídele a Dios que te dé entendimiento y que despierte en ti el deseo de buscarlo. Él es quien transforma ese tiempo en algo significativo. Quinto, lee con intención, no con prisa. No se trata de avanzar capítulos sin entender. Más bien tenemos que reflexionar y aplicar lo que estamos leyendo. Sexto, mantente firme aunque no tengas ganas. Recuerda que los hábitos no se forman con emociones, sino con repeticiones. Los primeros días cuestan, pero después se vuelve parte de tu vida diaria. Y séptimo, recuerda siempre el propósito. No leas la Biblia por cumplir o por calmar tu conciencia. Debes leerla para permanecer en Cristo. Esa conexión es la que nos sostiene y fortalece nuestra fe. En esta parte el llamado es claro: deja de esperar el momento perfecto y comienza con lo que tienes que hacer. No esperes a sentir el deseo y las ganas de leer la Biblia. Empieza ya. Tarde o temprano, con la ayuda de Dios, tendrás siempre ese deseo, porque al final permanecer en Cristo no es una opción, es la base de toda nuestra vida espiritual. Y cuando decides abrir la Biblia cada día, incluso sin ganas, sin deseos, en medio de ese cansancio, estás fortaleciendo esa conexión con Dios. La pregunta no es si puedes hacerlo, la pregunta es si estás dispuesto a hacerlo, porque cuando Dios
deja de ser una opción más, en un día se convierte en tu prioridad. El día lunes hablaremos sobre el lugar, porque el lugar también influye en la calidad de nuestra conexión con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, encontramos un versículo clave y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo es corto pero muy poderoso. Nos abre a una ventana la vida íntima de Jesús. Y hay algo que no podemos ignorar. Jesús era probablemente el hombre más ocupado de su tiempo. Multitudes lo seguían, enfermos lo buscaban, discípulos dependían de él y su misión era literalmente salvar al mundo. Sin embargo, en todo ese ajetreo y ocupaciones del ministerio, se levantaba temprano, buscaba un lugar solitario. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Eso debe cambiar completamente nuestra perspectiva, queridos. Como ya lo mencioné en el día domingo, que muchas veces decimos: estoy muy ocupado, no tengo tiempo, mi agenda está bastante llena. Pero Jesús, teniendo más responsabilidades que cualquiera de nosotros, hacía de la comunión con su Padre una prioridad diaria. Y aquí viene una verdad inmediata. Si Jesús, siendo perfecto, necesitaba apartar tiempo para orar, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos, que somos débiles, imperfectos? No cabe duda que necesitamos hacerlo y buscar diariamente la conexión con Dios. Jesús no improvisaba su relación con Dios, no oraba solo cuando tenía tiempo libre. Jesús era intencionalmente, y quiero que te grabes esa palabra, intencionalmente, porque buscaba espacio, buscaba un momento, buscaba un lugar para estar a solas con su Padre. Y ese tiempo no era opcional, era esencial para su vida y para su ministerio. Era la fuente de su fortaleza, de su dirección y de su paz. Muchas veces queremos resultados espirituales, pero sin disciplina espiritual. Y así no funciona, queridos. Queremos un carácter bien, queremos que nuestra vida crezca bien, pero no queremos pasar tiempo con Dios. Queremos paz sin oración, queremos dirección sin palabras, queremos fuerza sin comunión, pero Jesús nos muestra que todo eso nace en lo secreto, en ese lugar apartado con Dios. Ahora miremos lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Este versículo nos enseña cómo debemos buscar a Dios. Primero dice buscar, no es algo pasivo, no es esperar a que me nazca o a que tenga ganas. Es una acción intencional, es moverse, es decidir, es priorizar, es una acción, queridos. Segundo, buscar su poder. Esto implica reconocer nuestra necesidad. No buscamos a Dios solo por rutina, sino porque entendemos que sin Él no tenemos fuerzas suficientes para vivir correctamente. Y tercero, buscar su rostro. Esto es más profundo que buscar bendiciones. Es buscar su presencia, su cercanía, su relación. No es solo pedir, es conocerlo. Y finalmente dice continuamente. No es algo ocasional. No es solo cuando hay problemas o cuando hay necesidades. Más bien es un estilo de vida. Le buscamos en las buenas y en las malas. Y aquí es donde el lugar cobra importancia, porque el lugar ayuda a crear constancia. Jesús iba a lugares solitarios, no porque fueran especiales en sí mismos, sino porque le permitían enfocarse, desconectarse del ruido y conectarse con su Padre Celestial. Ahora, para terminar esta sección, yo quiero darte algunos consejos muy prácticos. Primero, elige un lugar específico. Puede ser dentro de tu casa o al aire libre, pero que sea un espacio donde puedas estar en tranquilidad y sin distracciones.
2. Mantén ese lugar lo más constante posible. Esto ayuda a formar el hábito. Tu mente comenzará a asociarlo con tu tiempo con Dios. 3. Elimina distracciones. Deja el celular a un lado o en silencio. Ese momento es para Dios, no para los demás. 4. Si puedes aprovechar la mañana, mucho mejor. Así como Jesús lo hacía, comenzar el día con Dios cambia completamente la perspectiva de todo lo que viene. 5. Lleva contigo tu Biblia y si es posible algo para anotar. Dios habla y es bueno recordar lo que recibes. 6. Si estás en casa, crea un ambiente adecuado. Puede ser un lugar ordenado, tranquilo, incluso con buena iluminación. Esto ayuda a enfocarte. Y 7. Si eliges al aire libre, busca un lugar donde puedas sentir paz. La creación muchas veces nos ayuda a conectar más profundamente con Dios. Lo importante no es el lugar en sí, es lo que sucede en ese lugar. Cuando estableces un lugar fijo, ayudas a formar un hábito. Tu cuerpo, tu mente comienza a adaptarse, se vuelve más natural, más constante. Y algo muy importante, mis hermanos, no te desanimes si fallas un día. Habrán días difíciles, imprevistos, cansancio, pero no abandones. Vuelve, retómalo, empieza de nuevo, porque una relación con Dios no se construye en un día, se construye todos los días. Jesús tenía un lugar, Jesús tenía un tiempo, Jesús tenía una prioridad. Y si queremos una vida espiritual fuerte, necesitamos seguir su ejemplo. No se trata de tener un lugar perfecto, se trata de tomar la decisión correcta. Hoy puedes comenzar, hoy puedes escoger ese lugar, hoy puedes decir: aquí encontraré o me encontraré con Dios. Porque al final no es solo un espacio físico, es el lugar donde tu vida comienza a ser transformada en la presencia de Dios. El martes lleva el título El estudio profundo de la Biblia y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo estudiar la Biblia de una manera que realmente transforme nuestra vida? Quisiera saber tu opinión, déjamelo en los comentarios. En Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas personas creen que para estudiar la Biblia profundamente necesitan ser expertos, tener mucha preparación o conocer mucha teología avanzada. Pero eso no es cierto. La Biblia no fue escrita solo para eruditos, fue dada para todos, para el que empieza, para el que busca, para el que tiene hambre de la palabra de Dios. No necesitas saberlo todo, necesitas tener un corazón dispuesto, como ya habíamos mencionado en lecciones pasadas. En Salmo 119, 105, lo que acabamos de leer, nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara. No dice que ilumina todo el camino de una sola vez, sino que alumbra paso a paso. Es decir, Dios no te pide que entiendas todo hoy, te invita a caminar con Él cada día, recibiendo luz progresiva. Y aquí es donde entra el estudio profundo. No se trata de leer rápido, ni de cumplir con una rutina religiosa. Se trata de detenerse, de reflexionar, de interactuar con la palabra y permitir que Dios hable a tu vida. Ya lo había mencionado antes, nosotros debemos de tener una mente analítica, reflexiva y crítica. Y para lograr esto hay 3 acciones claves que hacen toda la diferencia: orar, leer y escribir. Y sobre todo compartir. Primero, orar. La oración no es un complemento, es el inicio de todo. Antes de abrir la palabra, antes de abrir la Biblia, necesitas abrir el corazón, porque sin la guía del Espíritu Santo puedes leer mucho y entender poco. Pero cuando oras, estás invitando a Dios a enseñarte, a guiarte, a darte claridad de pensamiento. Orar es reconocer, es decir: Señor, te necesito para entender tu palabra. Y cuando haces esto, algo cambia.
cambia. La lectura deja de ser intelectual y se vuelve espiritual. Segundo, leer y escribir. Aquí es donde muchos se detienen, pero es donde ocurre la transformación. Leer es bueno, pero escribir profundiza. Escribir te obliga a ir más despacio, a pensar y a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cuando escribes un versículo, cuando anotas una idea, cuando reflexionas en papel, estás interactuando con la palabra. Ya no es información que pasa, es verdad que se queda. Y además escribir ordena tus pensamientos. Los que estaban confusos comienzan a tomar forma. Y lo más importante, lo que escribes lo recuerdas más fácilmente y lo aplicas con mayor intención. Si no puedes escribir, entonces lee en voz alta, escucha la palabra, háblala y luego responde a Dios en oración. Haz de la lectura un diálogo, no un monólogo. Y tercero, compartir es importante. Lo que no se comparte se enfría, pero lo que se comparte se fortalece. Cuando le cuentas a alguien lo que aprendiste, no solo ayudas a esa persona, también afirmas esa verdad en tu propia vida. Compartir te hace responsable, te motiva a vivir lo que aprendiste y además puede ser una bendición para otros que necesitan exactamente lo que tú estás recibiendo. El método que se propone es sencillo pero muy eficaz. Debes de orar antes de leer la Biblia, debes leer con mucha atención y escribir lo que te llama la atención. Cuando lees, reflexiona, vuelves a orar y luego compartir. No es complicado, queridos hermanos, pero sí requiere intención. Y aquí hay algo hermoso. A medida que practicas esto, comienzas a ver la Biblia de una manera diferente. Versículos que antes parecían simples, ahora tienen profundidad. Historias que ya conocías, ahora tienen nuevas enseñanzas. Tal como dice la cita bíblica que acabamos de leer, Dios revela más luz a medida que crecemos. La Biblia nunca se agota, siempre hay más, siempre hay algo nuevo que aprender, algo que corregir, algo que aplicar, pero todo comienza con una decisión: dejar de leer superficialmente y comenzar a estudiar con propósito. Queridos hermanos, no necesitas ser un experto para estudiar la Biblia. Necesitas ser constante y dependiente de Dios. La palabra está viva y cuando la estudiamos con oración, con intención y con un corazón dispuesto, comienza a alumbrar nuestra vida paso a paso. Hoy puedes empezar, no con mucho, pero sí con profundidad, porque cuando la Biblia deja de ser solo un libro que lees nada más y se convierte en una voz que escuchas, tu vida comienza a caminar con una luz diferente. ¿Has notado que cuando aprendes algo bueno, casi automáticamente quieres contárselo a alguien más? Con la palabra de Dios sucede algo aún más poderoso. No solamente te bendice a ti, también puede transformar la vida de otros. Por esa razón, el día miércoles estudiaremos el tema una bendición doble. Y hay un versículo clave que le encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. La Biblia no fue diseñada solo para ser leída, fue diseñada para ser vivida y compartida. Y aquí encontramos una verdad hermosa. Cuando estudias la palabra de Dios, no solo estás recibiendo algo para ti, estás recibiendo algo que también puede bendecir a otros. A esto se le llama una bendición doble. Primero, Dios te habla a ti, te enseña, te da sabiduría, te corrige, te anima, te guía. Pero luego, cuando decides compartir eso con alguien más, sucede algo especial. Esa misma verdad comienza a tomar más fuerza en tu vida y al mismo tiempo toca el corazón de otra persona. La bendición no se queda estancada
fluye. Y aquí está el punto clave. Aprendemos con mayor profundidad cuando compartimos lo que hemos aprendido. Cuando explicas una verdad, cuando cuentas lo que Dios te mostró, tu mente organiza mejor las ideas, tu corazón las afirma y tu vida se compromete a vivirlas. Además, la conversación espiritual no solo edifica al otro, también te edifica a ti. Se vuelve un intercambio, una motivación mutua, un crecimiento compartido. Ahora miremos lo que dice Isaías 55:11. Este versículo es una promesa poderosa sobre la palabra de Dios. Primero, Dios dice que su palabra no volverá vacía. Esto significa que nunca es inútil. Cada vez que compartes un versículo, una enseñanza o un pensamiento basado en la Biblia, algo sucede, aunque no lo veas de inmediato. 2. Dice que hará lo que yo quiero. Es decir, la palabra tiene un propósito divino. No depende de tu elocuencia, ni de tu experiencia, ni de qué tan preparado te sientas. Es Dios quien obra a través de su palabra. Y 3. Prosperará en aquello para que la envíe. Esto nos da confianza. Cuando compartes la Biblia, no estás transmitiendo solo ideas humanas. Estás participando en algo que Dios mismo está usando para transformar vidas. Por eso, queridos amigos y hermanos, no debemos en ningún momento pensar y decir, es que no soy suficiente, no estoy listo, no soy bueno explicando, no puedo predicar, que lo hagan otros. La eficacia no está en ti, está en la palabra de Dios. Ahora, también es importante entender lo que dice Isaías 50, versículo 4. Dios da lengua de sabios para hablar palabra al cansado. Esto significa que nuestra relación con Dios no solo nos transforma internamente, también influye en cómo tratamos a los demás. Cuando pasas tiempo con Dios, tus palabras cambian, tienen gracia, tienen sabiduría, tienen sensibilidad. Ya no hablas por hablar, hablas para edificar. Tu tiempo con Dios en lo secreto se refleja en tu impacto en lo público. Por eso estudiar la Biblia no es solo un acto personal, es una preparación para bendecir a otros. Y ahora quiero compartir algunos consejos prácticos que pueden funcionarte. En primer lugar, comparte algo sencillo. No necesitas dar un estudio completo. A veces una sola idea, un versículo o una reflexión breve puede hacer una gran diferencia. Segundo, comparte con naturalidad. No lo hagas forzado. Puede ser una conversación o un mensaje o un momento oportuno. Tercero, habla desde tu experiencia. No solo digas lo que dice el texto, comparte cómo te habló a ti. Eso conecta más con las personas. Cuarto, no esperes perfección. No necesitas saberlo todo. Dios usa corazones dispuestos, no expertos ni tampoco perfectos. Quinto, identifica a alguien específico, un amigo, un familiar, alguien que sabes que necesita ánimo o dirección. Sexto, sé sensible al momento. Pide a Dios sabiduría para saber cuándo y cómo compartir su palabra. Y finalmente, recuerda que el resultado no depende de ti. Tu responsabilidad es compartir. Dios se encargará de hacer crecer la semilla. Queridos hermanos, tu tiempo con Dios nunca es solo para ti. Siempre hay alguien más que puede ser bendecido a través de lo que tú estás recibiendo. Esta es la bendición doble. Dios te habla y luego te usa para hablar a otros. Y cuando entiendes esto, tu estudio de la Biblia deja de ser solo un hábito personal y se convierte en una misión. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué me está enseñando Dios hoy o con quién puedo compartirlo? Porque cuando la palabra de Dios pasa por tu vida, no solo te transforma, también te convierte en un canal de bendición para alguien más. Todos tenemos algo que nos encanta, un postre favorito, algo dulce que disfrutamos y que incluso anhelamos. Pero ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido ese mismo deseo por la palabra de Dios? El día jueves hablaremos de cuán dulce, y Salmo 119, 103 menciona:
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista utiliza una imagen muy clara. Compara la palabra de Dios con la miel, y no cualquier miel, sino la dulzura más intensa, más natural y más satisfactoria. En su experiencia, la palabra no era una carga, no era una obligación, era un deleite. Y aquí es donde debemos preguntarnos con mucha sinceridad: ¿vemos la Biblia de esa manera, como algo dulce o como algo pesado? Porque la diferencia no está en la Biblia, está en nuestra relación con ella. El versículo 104 añade algo profundo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esto significa que la verdadera sabiduría no proviene simplemente del conocimiento humano, sino de una vida guiada por la palabra de Dios. No se trata solo de saber más, se trata de vivir mejor, de aplicarla en nuestra vida. Cuando el salmista habla de inteligencia, no está hablando únicamente de capacidad mental, sino está hablando de discernimiento espiritual. Es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, de tomar decisiones correctas, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí está lo importante: esa inteligencia se adquiere, no es automática, no aparece de la nada, se desarrolla a medida que pasamos tiempo en la palabra de Dios y la meditamos y la aplicamos. Por eso estudiar la Biblia no solo te informa, te transforma. Te da claridad en medio de la confusión, te da dirección en medio de la incertidumbre, te da sabiduría en medio de decisiones difíciles, y poco a poco lo que antes no entendías comienza a tener sentido. Lo que antes te parecía complicado ahora se vuelve más claro, porque Dios está formando en ti una mente espiritual. Ahora en Isaías capítulo 55 amplía esta idea de una manera hermosa. Dios hace una invitación abierta: venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Esto es increíble. Dios ofrece gratuitamente lo que realmente satisface. No habla de comida física, sino de alimento espiritual. Su palabra, su presencia, su verdad. ¿Y qué da el Señor? Pues da vida, da satisfacción, da propósito. ¿Cuál es la invitación? Acercarnos a Él, a escuchar, a recibir sus bendiciones. Pero hay un gran desafío: dejar lo superficial, dejar lo que no llena y buscar lo que realmente transforma. Y hay una linda promesa: que su palabra no será en vano, que va a producir fruto, que cambia vidas. Y aquí es donde entra Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esto implica urgencia, implica decisión, implica acción. Buscar a Dios no es solo pensar en Él, es acercarse de corazón. ¿Y cómo lo hacemos de manera concreta? Cuando apartas tiempo cada día para leer su palabra, cuando decides orar incluso sin ganas, cuando dejas a un lado todas las distracciones para tener comunión con Dios, cuando aplicas lo que aprendes en tu vida diaria, entonces marca una gran diferencia. Buscar a Dios es priorizarlo, es darle un espacio real en tu día, no solamente en tus pensamientos, sino que en todo lo que tú hagas. Y algo hermoso sucede cuando haces esto constantemente. Comienzas a desarrollar un gusto espiritual. Lo que antes te costaba, ahora lo disfrutas. Lo que antes era una rutina, ahora es un deleite. La Biblia se vuelve dulce, no porque todo sea fácil de entender, sino porque comienzas a experimentar su poder en tu vida, porque te das cuenta de que te está cambiando, te está transformando, te está guiando, te está sosteniendo. Y eso es muy importante. Queridos hermanos, la palabra de Dios no es solo verdad, es alimento, es vida, es dulzura para el alma. Y cuando comienzas a saborearla de verdad, descubres que nada en este mundo puede compararse con lo que Dios tiene para ti. Hoy Dios quiere invitarte y te dice: ven, acércate, prueba y verás por ti mismo cuán dulce es mi palabra. Porque cuando decides buscarlo mientras pueda ser hallado, tu vida comienza a llenarse de una satisfacción que solo Él puede dar.
La Biblia no solo habla al pasado, habla a nuestro presente. Sus principios siguen siendo relevantes hoy, porque Dios no cambia y su verdad sigue guiando cada generación. Por eso, así como cuidamos nuestras amistades, también debemos cuidar nuestra relación con Dios. Una amistad sin comunicación tarde o temprano se enfría. Una relación sin tiempo compartido se debilita. Y lo mismo ocurre espiritualmente. De manera de resumen, te quiero dar algunos consejos prácticos que a mí me han ayudado y que pueden ayudarte para tu crecimiento espiritual. Número 1, acércate a la Biblia con humildad, no con ideas ya cerradas, sino con un corazón dispuesto a aprender. Segundo, recuerda que la Biblia no es para confirmar lo que ya piensas, sino para enseñarte lo que Dios piensa y lo que Dios desea que tú puedas hacer. 3. Establece un tiempo diario de estudio. La constancia fortalece la relación. Cuarto, ora antes de leer, pidiendo a Dios que te hable, que te guíe, que te muestre lo que tú debes de aprender. Quinto, reflexiona profundamente, no leas solamente por leer, busca entender y aplicarlo en tu vida. Sexto, mantén una actitud de crecimiento, siempre hay más por descubrir en la palabra de Dios. Séptimo, comparte lo que aprendes, esto fortalece tu fe y bendice a otros. El propósito de la Biblia es claro, queridos hermanos: conocer más a Dios y crecer en una relación viva con Él. No solamente es información, es una relación. No es solo estudio, es comunión. No es solo lectura, es vida eterna con Jesús. Y cuando decides acercarte a la palabra con mucho compromiso, humildad y constancia, descubres que Dios no solamente te habla, sino quiere transformar tu vida. Gracias, queridos amigos, por vernos y por compartir este video. Yo soy Eddie Hernández y si tienes algún comentario, motivo de oración, escríbemelo, me gustaría leerte y orar por ti. Y si todavía no te has suscrito al canal, te animo para que lo hagas, para que no te pierdas ningún contenido y que sea de crecimiento espiritual para nuestra vida. Que Dios te bendiga, gracias por vernos, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.